La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigirse a los procesos mentales. Por otro lado tenemos la concentración. La concentración se define como el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio determinado. Buenas tardes, profesora y compañeras. Yo soy Yanira Montenegro y yo les voy a hablar sobre los tipos de atención. Bueno, primero que nada tenemos la atención focalizada y este tipo de atención se necesita mantener la concentración en un solo objetivo. Para eso se necesita que el niño y la niña ignore los estímulos externos. Y para este tipo de atención se necesita un nivel de alerta alto y de activación también muy alto. El segundo tipo de atención es la atención sostenida y este tipo de atención se necesita para realizar tareas de tiempo prolongado, como por ejemplo leer un libro. Para este tipo de atención se necesita un estímulo cognitivo que sea persistente, ya que en este tipo de atención se necesita repasar muchas veces la información para así quede en la memoria y en este tipo de atención muchas veces la respuesta no es inmediata, por lo que se tiende a producir fatiga, hostigamiento y distraerse en el entorno que lo rodea. Como tercer tipo de atención tenemos la atención dividida, que esta capacidad es limitada y esta capacidad es más de atender muchos estímulos a la vez y así dar respuesta a múltiples demandas, como por ejemplo hablar por teléfono y cocinar. Como cuarto tipo de atención tenemos la atención alternante, que es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención a otra tarea. Esta tarea debe tener un cambio de manera fluida y no muy brusca. Y por último tenemos la atención selectiva, que es la capacidad de seleccionar una información relevante en un entorno donde existen varias posibilidades. En ocasiones, los padres pretendemos que nuestros hijos e hijas hagan todos los deberes bien y en un poco tiempo, y cuando no lo logran, le llamamos despistados o los regañamos porque no están concentrados. Pero gracias a esta tabla nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar como referencia para saber si nuestro hijo o hija pudiera tener algún trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o si no logra prestar una atención detenida durante el tiempo que se le considera normal para la edad que tiene. En este caso, sería bueno hablar con sus profesores para valorarlo e iniciar un diagnóstico. Los niños entre 0 a 3 años se concentran en tareas que les atraigan y diviertan, pero sin embargo, cualquier otra actividad puede llamar su atención y pierden interés rápidamente en cada cosa que lo hace. Entre los 2 y 4 años aparece la atención voluntaria, que es ahí cuando comienzan a controlar la concentración que ponen a las actividades que han de realizar. Y a medida que el niño va creciendo, también crece la capacidad que tiene de prestar atención sostenida sobre un tema concreto. ¿Cuál sería la mejor hora para la concentración de los niños y niñas? Pues durante la mañana, tanto el cuerpo como la mente tienen mejor disposición. Los estudios de cronopsicología, que es una ciencia que busca entender el ritmo del cerebro, asegura que desde las 8 a las 10 de la mañana es el mejor momento del día para aprender o realizar actividades que requieran gran esfuerzo intelectual. Estas son algunas actividades que se pueden realizar. Armar rompecabezas, laberintos, lectura de cuentos, juegos de estatuas y bingo. Y los alimentos que ayudan a la atención y la concentración de los niños y niñas es el pescado, la leche, el yogur, frutas, nuez, verduras y huevos. ¿Qué es el TDA o TDAH? El TDA o TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y estos trastornos se detectan en la primera infancia y afectan en la adultez, en la adolescencia y también afectan aspectos como el desarrollo personal, el desarrollo social, el desarrollo académico o el desarrollo laboral. Por lo general, la persona que padece de este trastorno tiene problemas a la hora de adquirir y aplicar un nuevo conocimiento o recibir un conjunto de información muy específica. Antiguamente se consideraba que el TDAH era un trastorno de la conducta, pero el TDAH
ha tenido grandes respaldos y fundamentos a través de los años por expertos. Se estima que este trastorno afecta del 8% al 11% de los niños en su etapa escolar y, según el documento The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, en su quinta edición existen 3 tipos de trastornos TDAH. El trastorno de hiperactividad con impulsividad, el trastorno de déficit de atención y combinados, es decir, se juntan estos 2 primeros trastornos. Los especialistas que diagnostican el déficit atencional son los médicos especialistas, uno es el neurólogo, educadora diferencial y los psicopedagogos. ¿Qué podemos hacer si nuestro niño o niña padece de este trastorno? Bueno, además de recomendar un control seguido por los expertos y por los médicos, también recomendamos ciertas estrategias que los padres pueden adoptar a la hora de que se diagnostique este trastorno. Como por ejemplo, estructuración del ambiente, es decir, crear hábitos, crear rutinas diarias y horarios y normas para establecer límites a los niños y niñas. También podemos poner en práctica la externalización de la información, es decir, con cierta información podemos crear carteles, podemos hacer fotos, pizarras para poner información, poner señaléticas, etc. También podemos poner en práctica la internalización de los procesos, es decir, pensar en voz alta, repetir la información, repetir una orden y también modelado cognitivo. Conclusión. Como hemos podido observar, el TDAH es un trastorno conocido como déficit atencional, en el que la persona suele presentar hiperactividad, falta de atención e impulsividad. Se lo diferencia del TDA, que se le da cuando el paciente no presenta hiperactividad. Si bien cada caso de TDAH es particular, existen ciertos patrones de comportamiento que se detectan en la mayoría de los diagnósticos de las personas con TDAH, los cuales son la aparición de síntomas antes de los 12 años de edad, una intensidad y frecuencia de la actividad superior en relación a otros niños de su misma edad. Lo siguiente sería un deterioro significativo en el rendimiento escolar, laboral, en el caso de adultos con TDAH, y también puede ser familiar y social. Es importante aclarar que un niño con un trastorno de déficit atencional no es un niño que desea comportarse de forma inadecuada, ni tampoco indebida, o quiera desobedecer, ni tampoco presentar una discapacidad intelectual o un retraso madurativo. En condición puede o no estar presente. Lo que altera a los niños con TDAH es la falta de foco hacia un tema u objeto en particular. En otras palabras, los niños y niñas con TDAH presentan atención a la totalidad de los estímulos que se les presentan sin poder focalizar su atención en algunos de ellos. Esta alteración desencadena en una hiperatención por parte del sujeto, lo que en muchos casos se orienta como un tratamiento que puede incluir medicamentos o terapias de contención, tanto afectiva y emocional. El TDAH siempre se trabaja en equipo multidisciplinario, con profesionales como terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, neurólogos y también con los padres y docentes del paciente.